Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva sección en la que vamos a analizar desde el punto de vista psicoanalítico las obras de arte. Y vamos a comenzar a inaugurar esta sección analizando la obra El Guasón de Todd Phillips, que ha despertado muchas preguntas, muchas inquietudes, y vamos a tratar de dilucidar algunas de ellas desde el punto de vista psicoanalítico. Lo vamos a hacer del modo como apreciaríamos cualquier otra obra de arte, es tratando de imaginarnos la mente de su creador, no el personaje en sí mismo, sino qué ocurrió y qué elementos estaban en el inconsciente de Todd Phillips y de Scott Silver cuando hicieron este guión y cuando filmaron esta maravillosa película. Les advierto de que tenemos spoilers, vamos a hablar sobre la película, entonces si no la has visto todavía, es mejor que la vayas a ver y luego mires este video. Desde el punto de vista psicoanalítico, miramos la génesis de los personajes. Para entender el personaje, tenemos que imaginarnos, si es que la película no lo demuestra, o si no, tomar elementos que aparecen en la película para analizar, imaginarnos su infancia. ¿Qué pudo haber ocurrido con esta persona cuando era niño para que luego hubiera ocurrido lo que ocurrió durante la película? Y hay varios referentes en ese sentido. Uno de ellos, por ejemplo, si miramos la imagen paterna de Arthur, es una imagen sumamente problemática por lo ambigua, por lo borrosa, por lo ambivalente. En una etapa de la película uno llega a creer que Thomas Wayne sería el papá de Arthur. Incluso es muy impresionante esa escena en la cual él lee la carta de su madre hacia Thomas Wayne, lo va a buscar él y obtiene un rechazo. Cuando esa escena, cuando se encuentran en el baño y él le dice prácticamente, dame un abrazo, y resulta que Thomas Wayne le da un puño, y luego él llega a la casa lleno de ofuscación y se encierra dentro de la nevera. Eso es una escena muy poderosa que es tratando de congelar sus sentimientos, y ahí comienza a aparecer un elemento muy importante de disociación. Ya vuelvo en un momento a este elemento. Luego, cuando él roba la historia clínica de su mamá, cuando estuvo en el hospital psiquiátrico, cuando la roba y se entera en una escena muy conmovedora de cuál fue la realidad, al parecer, me parece que sí, efectivamente, había sido adoptado, ¿no? Pero esta imagen como de que Thomas Wayne pudo haber sido su papá, que luego lo rechazó. Luego viene el tema de la adopción, que es como la historia oficial final que aparece en la película. Otro personaje con una simbología paterna para Arthur es el comediante Franklin Murnau, quien en un momento dado de la película, una fantasía que él tiene, le dice, yo hubiera querido tener un hijo como tú. Ese es un simbolismo paterno para Arthur que después lo decepciona y después pues, termina también asesinándolo, ¿no? Y otra imagen paterna complicada es la del jefe, que es un jefe insensible, un jefe duro, un jefe que le exige y que no tiene en cuenta las necesidades de él y simplemente termina echándolo. No. Son imágenes así como un simbolismo psicodinámico paterno complejo. Eh, y violentos, son padres violentos, son padres que se burlan, son padres que no tienen en cuenta las necesidades emocionales de su hijo en el simbolismo. Entonces ahí ya comenzamos a tener una situación problemática. Pero un personaje que es central en la vida y en la psicopatología de Arthur Fleck es sin ninguna duda su mamá. Una mujer que la película la pone como una mujer desvalida, débil, ambivalente, seductora. Es llamativa esa escena que él la está bañando a él. Eso es una escena rara, inapropiada, aunque la muestran de un modo estéticamente muy bonita. Y también una mujer que en sus antecedentes fue psicótica, estuvo psicótica. Se muestra la adopción de Arthur y también el maltrato del que fue objeto. Lo maltrató físicamente, le causó un trauma craneoencefálico como consecuencia del cual después vino la risa patológica, que es un tema sobre el cual vamos a hablar en un momento, y también una mujer muy ambivalente y con dobles mensajes. Por un lado le dice happy, 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 con lo cual le quita mucho de su esencia y lo pone a funcionar de un modo específico.
Pero por otro lado le dice, ay, ¿no crees que tú deberías ser un poco divertido para poder ser comediante? Generando también una gran descalificación. Bien, eso en cuanto a figura paterna, figura materna, y ahora sí voy a hablar del tema, del tema del trauma, que el trauma psicológico en Arthur fue muy variado, fue evidentemente un descuido, abandono de sus padres, si fue dado en adopción, por qué razón fue dado en adopción, eso genera un impacto de todos modos, no siempre tiene que ser así, pero podría llegar a ser. Luego es adoptado por una mujer psicótica, o que por lo menos en ese momento funcionaba de un modo muy psicótico, narcisística, que no se fijaba en las necesidades del niño, seguramente lo abandonó desde el punto de vista emocional y también físico, lo maltrató, abusó de él e incluso lo golpeó, le generó un trauma craneoencefálico que posteriormente generó la risa patológica como una consecuencia del trauma. De este modo, la risa que Arthur tenía es una risa, evidentemente, una risa patológica o un trastorno por la expresión inadecuada de las emociones, también se podría catalogar de ese momento. Pero si uno se da cuenta, la risa al mismo tiempo reproduce el trauma y trata de expresar, aquí pasó algo muy importante en mi vida, porque la risa se presenta en situaciones de mucha tensión. Cuando el jefe lo va a echar, cuando está en el metro y que ve que otros están maltratando a esta mujer, como seguramente él también fue maltratado, esta risa tan terrible cuando él se entera de la verdad de su mamá y otra serie de escenas en las que aparece la risa inadecuada cuando va al bus, en el bus con el niño, es cuando él está siendo rechazado, siendo atacado o alguien a su lado está siendo atacado, lo cual reproduce el trauma que él tuvo cuando era niño. Y a su vez genera una situación sumamente compleja de incomprensión del público que está a su lado, ¿no? Entonces es un personaje raro que se va aislando cada vez más y la risa expresa la tensión y el dolor que le está teniendo. Otro momento donde él ríe muchísimo es en las sesiones de terapia. All I have are negative thoughts. Una de las primeras escenas es cuando él está con la terapeuta, con la trabajadora social, y él ríe y ríe y ríe de un modo que uno al principio siente un poco de risa, como que resuena, pero después uno ve el enorme sufrimiento emocional que está detrás de esta risa. Que dicho sea de paso, si la gente hubiera tenido un poco más de compasión y un poco más de observación, más allá de la apariencia, se da cuenta que este hombre en realidad no se estaba riendo por alegría, sino que estaba sufriendo muchísimo. Detrás de esa risa hay un gran sufrimiento, un gran dolor. Pasan muchas cosas en la película y luego Arthur Fleck se va convirtiendo poco a poco en el Guasón. Pero para que eso pasara, hay una serie de pérdidas muy grandes que ocurren en su vida. Perdió su trabajo, se quedó sin trabajo y un trabajo bastante precario. Al perder su trabajo pierde sus amigos, pierde referentes de apoyo, pierde a su terapeuta, pierde la medicación que él estaba tomando, porque él incluso quería una mayor dosis de la medicación, y luego en un momento de cuando ya se psicotiza completamente, sale de la realidad y comienza a actuar con un delirio grandioso, entonces mata a su mamá, quien es con todo lo ambivalente y lo ambigua y lo complicada que era de todos modos un referente para él de contacto, de aprecio, de afecto y de compartir. Ella perdiéndola ella, pierde completamente los estribos, recibe la llamada, ocurre esta decepción tan grande, y es que Franklin Murray se burla de él en su show. Cuando él trata de hacer la presentación como comediante. Y esa burla, él no puede con esa burla. Un personaje que él había idealizado se burla de él, lo denigra y entonces entra en un rapto psicótico muy complejo que deviene en la transformación de él, de Arthur Fleck, una persona sumamente compleja, complicada, débil,
a un asesino en serie y tal. Otro elemento psicopatológico interesante que la película expresa es la fijación oral, que está dada por el hecho de que hay muy pocas escenas de la película en las que él no está fumando. Casi todo el tiempo tiene un cigarrillo en la mano, lo cual implica, por un lado, la gran ansiedad que este personaje mantiene a lo largo de toda su vida. Vive lleno de miedo y esperando un gran peligro que le pueda ocurrir. Y por otro lado, una fijación oral con la figura materna, con esa figura tan compleja, tan ambivalente, psicótica. Yo creo que el cigarrillo denota, por un lado, ese sufrimiento emocional tan grande y una fijación a figura materna sumamente complicada y muy agresiva. Es una maravillosa película, los personajes son tocados con mucha profundidad, la complejidad de los personajes es realmente impresionante, la forma como es realizada la actuación, la música, la iluminación, hacen de esta una obra de arte realmente muy, muy, muy llamativa. Pero quiero advertir dos cosas para finalizar. Una, es una obra de arte que refleja cosas de la realidad, pero la realidad es muy diferente. Por ejemplo, los enfermos mentales no son violentos. Los enfermos mentales no actúan así. La gran mayoría de enfermos mentales son personas tranquilas, apacibles. Los esquizofrénicos son más bien personas aisladas, solas, con poco contacto social. Es muy raro que puedan entrar en un raptus psicótico como el que la película muestra. No podemos pensar, el reflejo, Arthur Fleck se psicotizó, todos los psicóticos son violentos. De ninguna manera es así. Ahora, llama la atención algunos elementos, como decía hace un momento. Se quitó sus referentes sociales, afectivos, se quitó la terapeuta, se quitó la medicación, se descuidó enormemente. Eso puede facilitar una crisis psicótica. De una vez un llamado en ese sentido a dar una buena atención a los pacientes mentales. Pacientes mentales bien atendidos no presentan ningún problema como el que esta película sugiere tener. Por otro lado, si usted, querido amigo, querida amiga, está teniendo síntomas depresivos, se siente muy angustiado, siente que tiene ideas en su cabeza que no son propias, consulte, vaya a un psiquiatra, vaya a un psicólogo clínico y alivie su situación. Todas estas situaciones son completamente tratables y completamente mejorables. Muchas gracias, amigos, por escucharme. Espero poder establecer con ustedes un diálogo. Por favor, escríbanme en los comentarios, en la descripción de la película. Me dejo mis datos, mis redes sociales, escríbanme por Facebook. Me encantaría saber sus opiniones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y si quieren que analicemos alguna otra película o alguna otra obra de arte. Estamos en contacto.